Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Letreando, Teatreando y algo más. Hoy hablaré sobre el capítulo 8 de 100 años de soledad. Pero primero que todo, escuchemos cómo se inicia este capítulo. Sentada en el mecedor de mimbre, con la labor interrumpida en el regazo, Amaranta contemplaba a Aureliano José con el mentón embadurnado de espuma, afilando la navaja barbera en la penca para afeitarse por primera vez. Se sangró las espinillas, se cortó el labio superior tratando de modelarse un bigote de pelusas rubias y después de todo quedó igual que antes. Pero el laborioso proceso le dejó a Amaranta la impresión de que en aquel instante había empezado a envejecer. El capítulo 8 de 100 años de soledad se centra en el amor o en la relación más bien incestuosa entre Amaranta y Aureliano José. Recordemos que Aureliano José es el primer hijo del coronel Aureliano Buendía. Lo concibió con Pilar Ternera. Amaranta lo cría, se encarga de su crianza, lo cuida con esmero. Nace entre ellos una relación muy estrecha de dependencia por parte de Aureliano José. Se bañan juntos. A la medianoche, Aureliano José acostumbra a abandonar su hamaca para acostarse con Amaranta por el tema del miedo a la oscuridad. Eso comienza en la niñez y continúa en la pubertad, pero en la pubertad empieza a despertarse en Aureliano José un fuego, un deseo incontrolable por su tía. Es que lo estremecían sus senos, la visualización de su vientre, de todo su cuerpo. Se iniciaron entre ellos caricias a escondidas. Todo llegó a un clímax cuando en una oportunidad, estando ambos en el granero es el espacio donde en la casa guardaban los granos, la harina, etcétera, para iniciar ese juego erótico, vamos a llamarlo así, Amaranta le pregunta a su sobrino: ¿quieres mucho a tu tía? A lo que el sobrino responde sí, pero con lo que ellos no contaban es que ahí estaba Úrsula, que había ido a buscar un poco de harina para el pan y completó lo que había expresado Aureliano José. Haces muy bien, es decir, que hacía muy bien en querer a su tía, porque ella no sospechaba realmente lo que estaba ocurriendo entre ellos. Esta circunstancia fue lo que hizo que Amaranta reflexionara y decidiera acabar con esa relación que realmente pensaba no la llevaba a ningún lado, porque realmente era una relación otoñal sin ningún porvenir. Aureliano José no se quedó quieto, por supuesto, comenzó a insistir y a insistir, pero ella fue firme en su propósito. Sabemos que Amaranta era así. Cuando ella decidía algo, no había nada que la hiciera retroceder. ¿Qué hizo Aureliano José? Se refugió en el prostíbulo del pueblo y buscaba en cada una de las mujeres de ese lugar el rostro y el cuerpo de Amaranta y realizaba ejercicios de imaginación para creer que con quien estaba era
con Amaranta y no con las prostitutas del pueblo. A todas estas en el país se estaba buscando que hubiese paz, porque se estaban llevando a cabo negociaciones entre el gobierno conservador y los rebeldes liberales, a cambio de ciertas ventajas, como por ejemplo tres puestos en el Parlamento, algunos ministerios, etcétera. Pero el coronel Aureliano Buendía no estaba de acuerdo con algunos términos de estas negociaciones. Así que llegó al pueblo en la medianoche con sus hombres y destruyó los archivos. Muy pocos supieron de la llegada del coronel Aureliano Buendía al pueblo. Ni siquiera su madre, Úrsula, quien se enteró después. Aprovechó Aureliano José y se fue con su padre. Se alistó a la causa de los rebeldes liberales. Después solamente hubo noticias, no se sabía exactamente dónde se encontraban. Se decía que estaban en diferentes países buscando liberar a los pueblos de los gobiernos conservadores. La última carta que recibió Úrsula de su hijo fue desde Santiago de Cuba. El pueblo estaba bajo el mando del corregidor José Raquel Moncada y de verdad que estaba prosperando. El edificio de la escuela fue construido, Macondo se convirtió en municipio. Los primeros asistentes a la escuela fueron Remedios, que se había convertido en una hermosa niña, la hija de Arcadio y de Santa Sofía de la Piedad. Era tan bella, tan hermosa, que comenzaron todos a llamarla Remedios la Bella. También asistieron Aureliano II y José Arcadio II, también hijos de Arcadio y Santa Sofía de la Piedad. Por su parte, Úrsula siguió con el negocio de los animalitos de caramelo y además impulsó la industria de la repostería en la casa, es decir, que ella era el motor de esa familia, de ese hogar. Quien la ayudaba era Santa Sofía de la Piedad, que se convirtió prácticamente en su mano derecha. Y ahora tenemos noticias nuevamente de Aureliano José, quien desertó del ejército de los liberales y regresó al pueblo. Quiso reiniciar la relación con Amaranta, pero Amaranta se negó. Mantuvo una estrecha relación con su madre, con Pilar Ternera, a diferencia de Arcadio, quien nunca supo que su madre era Pilar Ternera. En cambio, Aureliano José sí lo supo y se la llevaba muy bien. Una noche, Aureliano José se dirigía al teatro. La policía estaba revisando, pero él no se dejó revisar y huyó. Pero en la huida le dispararon y comenzó a desangrarse. Ya Pilar Ternera le había dicho que no fuera, que se quedara, porque ella ya había visto en las cartas que algo malo le ocurriría a su hijo, pero él no hizo caso. Y murió desangrado. Quien le dio el balazo certero fue el capitán Aquiles Ricardo, que también estaba destinado a morir esa noche y murió 4 horas antes de la muerte de Aureliano José. Fue una bala que no se supo jamás de dónde vino. Y luego muchos habitantes del pueblo descargaron sus
revólveres y sus armas en el cadáver de Aquiles Ricardo, que quedó deshecho, completamente deshecho. También en este capítulo se habla de la llegada de los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía. Fueron llegando poco a poco. Sus madres los llevaron a la casa de los Buendía. No se les pudo poner el apellido Buendía porque necesitaban que el coronel Aureliano Buendía los reconociera. Fueron llamados todos Aureliano, pero con la diferencia que llevaban el apellido de las madres. Por cierto, que uno de los niños, porque llegaron niños, habló con Úrsula y le dijo: quiero la bailarina de cuerda. Ella no recordaba cuál era esa bailarina, así que buscó en un baúl y en efecto consiguió la bailarina. Era una bailarina que en los tiempos que Pietro Crespi visitaba la casa, la había llevado. ¿Cómo ese niño supo que existía esa bailarina? No lo sabemos. Otro suceso importante de este capítulo es que el coronel Aureliano Buendía regresó al pueblo y su madre lo desconoció porque ya no le parecía que era su hijo. Había cambiado muchísimo. Claro, un hombre después de tantos años en la guerra tiene que cambiar. Y esto llegó alzado con sus hombres y decidió fusilar al corregidor José Raquel Moscada. Un hecho importante o un detalle significante es que ellos eran amigos porque habían cultivado una bonita amistad caracterizada por el respeto, a pesar de que tenían ideas diferentes, porque Moncada era conservador, mientras que Buendía era, lo sabemos, liberal. Decidió, como dije, fusilarlo. Úrsula quiso impedirlo porque además él había bautizado a alguno de los niños, alguno de los hijos, mejor dicho, de Aureliano Buendía durante su ausencia. Ella le pidió que no lo hiciera, pero él no hizo caso alguno. Habló con Moncada y le dijo que él no lo hacía por él lo hacía por la revolución. ¿Y cuáles son los hechos de realismo mágico que ocurren en este capítulo? La muerte de Aureliano José, porque su madre ya sabía que algo malo sucedería con él, lo vio en las cartas. Y también vio en las cartas que su asesino iba a morir. Y en efecto murió. Y murió 4 horas antes, porque Aureliano José duró varias horas desangrándose. Otro suceso relacionado con el realismo mágico fue lo que sucedió con uno de los hijos del coronel Aureliano Buendía, quien, sin haber ido nunca antes a la casa, sabía que existía una bailarina de cuerda que en efecto buscó Úrsula y se la entregó, porque así lo demandaba el niño. Bien, amigos, y estos son los sucesos más relevantes de el capítulo 8 de 100 años de soledad. Los espero para contarles el capítulo 9. Así que nos vemos en otro capítulo.